Gracia es un regalo. La gracia es el don de Dios para salvación, el regalo de Dios a la humanidad. Pero no solamente la gracia significa salvación y obtener la vida eterna, la preservación de la vida, no ir al infierno, sino que la gracia también trae consigo restauración, trae consigo la paz, trae consigo sanidad, trae consigo el fruto del Espíritu como lo es la alegría, el gozo, la paz, la fe, el amor, el dominio propio, la mansedumbre, la humildad. La gracia es todo el favor de Dios para sus hijos, todo el favor de Dios para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no una vida eterna que comienza allá, más allá del sol, sino una vida eterna que comienza aquí y ahora. Para que puedas disfrutar la vida que Dios desea para ti aquí y ahora. Este regalo, esta gracia se recibe por fe. Tú lo recibes por medio de la fe, por medio de creer. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y que digamos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues el título del mensaje del día de hoy se llama Desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Hace ya algunos años, aproximadamente como en el 2012 más o menos, se estrenó una película llamada Una aventura extraordinaria. No sé si algunos, quizás la mayoría la llegaron a ver porque fue una película muy buena, muy popular, muy famosa, que se llamó Una aventura extraordinaria. Quizás por el nombre no lo ubiques, pero ahora que te empiece a relatar un poco, quizás digas, sí, yo la vi. Se trata de la historia de un adolescente, de un joven que naufragó en un bote, en una lancha con un tigre. ¿Sí? No sé si recuerdes. Prácticamente toda la trama de la película se vive en el mar, dentro de este bote donde naufraga un niño con un tigre. Ellos estuvieron 227 días naufragando, 227 días perdidos en el mar. Y esto sucedió ya que sus padres eran dueños de un zoológico. Los padres de este niño, llamado Pi en la película, eran padres sus padres eran dueños de un zoológico y ellos estaban mudando, no recuerdo bien si era a América, a los Estados Unidos o a Inglaterra, no recuerdo bien a dónde era. Chiste que ellos iban en barco junto con todos los animales, pero en el camino se encontraron con una fuerte tormenta donde el barco se hunde y solo algunos animales y este niño sobreviven dentro de un bote. Así que poco a poco los animales se murieron hasta solo quedar el niño con el tigre. Ahora imagínate, ya suficiente problema, ya suficiente desgracia es todas las vidas de esas personas que se perdieron. Perdió a sus padres, perdió prácticamente su patrimonio y todavía naufraga, pero no solo, sino que naufraga con un tigre. Y ahí estaban en el mar, ahí estuvieron en el mar durante 227 días, el niño con este tigre. Y al final de la historia, no te voy a contar toda la historia, para que si tú quieres verla, en algún momento puedas verla y no arruinarte la historia. Pero al final de la historia, este chico que ya ahora es todo un adulto, se casó, tuvo hijos, cuenta que al final de la historia, al final de que terminó toda esta aventura extraordinaria, donde por fin él llegó a tierra y lo rescataron y
y pudo sobrevivir junto con el tigre hasta que lo rescataron. Él cuenta al final, bueno, en la película es este hombre relatando toda la historia, todo lo que pasó, y cuenta cómo en el trayecto, cómo en ese viaje, cómo en esa aventura extraordinaria, cómo fue su vida con el tigre en este bote, cómo el tigre se lo quería comer, cómo no podían estar los dos en el bote, así que él constantemente se tenía que aventar al agua porque el tigre lo quería comer. En cierta ocasión el tigre cayó al agua, entonces él lo dejó ahí, mientras que el tigre, tratando de flotar y arañaba el bote, y él lo dejó ahí un rato como para que entendiera la lección, como para que el tigre dijera, ¿sabes qué? Aquí mando yo, ¿no? Y lo intentó domar, o más bien lo domó con comida, con agua dulce. Y total, se desenlaza toda una historia que es realmente una aventura extraordinaria. Y al final él dice que al principio parecía que eso era devastador, ¿no? Parafraseando un poco, que ya suficiente con el accidente, ya era algo muy desagradable, ya era algo muy, muy triste. Y todavía haber naufragado con un tigre en un bote en medio del mar. Pero al final dice que él sobrevivió gracias a que el tigre estaba en su bote. Que si no hubiera sido por el tigre, él no hubiera sobrevivido, él no hubiera mantenido la esperanza. ¿Por qué? Porque el tigre provocó en esa persona un cambio en su manera de pensar. Él, en vez de estar solo, estaba con el tigre, y no solo nació en él una actitud de supervivencia, sino que además tenía una actitud de que debía de cuidar al tigre, de que no muriera. Él lo alimentaba, él lo cuidaba, le daba de beber, procuraba que el tigre estuviera bien, mientras que al mismo tiempo cuidaba de que no se lo fuera a comer, ¿no? Entonces él dice al final de la historia que ese tigre causó, o que gracias a ese tigre él pudo sobrevivir tanto tiempo en el mar. Él se pudo mantener fuerte. Él tuvo la capacidad de seguir pensando, no dejó que su mente se estancara, se limitara. Él tuvo la capacidad de mantenerse alerta, mantenerse atento, despertó esa actitud de supervivencia, lo mantuvo siendo consciente de las más mínimas oportunidades que el mar les presentaba para comer, para sobrevivir. Y al final dice que en realidad ese tigre le salvó la vida. Y yo me pongo a pensar un poco cómo en la vida diaria, en el diario vivir, mientras pasamos por esta tierra, muchas veces nos encontramos en la vida con esos tigres, ¿no? Con esos tigres que pudieran parecer que son devastadores, que es lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no? Nos encontramos con situaciones que para nosotros parecen muy desagradables, situaciones que nos lastiman, que nos dañan, que nos hacen sufrir, situaciones desagradables que parecen devastadoras para nosotros. Y cuando pasamos esa prueba, ¿sí? Como que cuando superamos ese nivel, nos damos cuenta de que ese tigre nos salvó la vida, o que de esa situación que pasamos nos salvó la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hizo elevarnos a un nuevo nivel, nos hizo crecer, nos hizo ser mejores, ¿sí? Así que durante la vida vamos teniendo diferentes dificultades, ¿sí? La vida trae consigo los problemas, trae consigo las dificultades, trae consigo las desgracias, pero todo depende con qué perspectiva lo vemos. La clave es ver cada situación con la perspectiva que Dios la ve, de la manera en que Dios la ve. Es ver las cosas, es ver la vida, no desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de la situación, sino ver la vida desde el punto de vista en que el Dios lo ve. Yo en lo personal he pasado por muchas cosas en la vida que digo que son desagradables para mí, que digo como que quisiera nunca haber pasado, que de principio decía, por favor Señor, quítamelo, por favor Señor, no permitas que esto pase, o ¿por qué me está pasando esto? Y mi mente no hace otra cosa que pensar en eso, ¿sí?
de repente llega la intranquilidad, llega el temor, llega la preocupación, porque la mente se enfoca y se clava tanto, la perspectiva está tan enfocada en ese tigre, en el problema que está pasando, que no nos damos cuenta todas las oportunidades que hay. No nos damos cuenta toda la bendición, todo el fruto que podemos sacar de cada situación que la vida nos presenta. ¿Sí? La Biblia dice, un versículo muy conocido, que todas las cosas nos ayudan a bien, para todo aquel que cree, todo aquel que confía. ¿Sí? Que las cosas ayudan a bien, que todas las cosas ayudan para bien. Y si todas las cosas ayudan para bien, es porque todas las cosas ayudan para bien. Y eso significa que en cada situación de tu vida, por más desagradable, quizás por más complicada que parezca, ahí hay algo oculto. Es como un tesoro escondido, es como una perla. ¿Sí? Ya ven que las perlas hay que descubrirlas, hay que encontrarlas, se encuentran ocultas. ¿Sí? Entonces muchas veces en esas situaciones hay perlas escondidas que nos ayudarán, que terminarán ayudándonos para bien, que nos ayudarán a ser cada vez mejor, que nos ayudarán a crecer, que hermosearán nuestra vida. Así que Deuteronomio capítulo 7, verso 22, habla un poco acerca de la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las situaciones y cómo Dios hace las cosas, cómo Dios obra a nuestro favor. Y muchas veces no es de la manera en que nosotros pensamos, ¿sí? Muchas veces no es de nuestra perspectiva, porque el ser humano tiende o cree o piensa que todo debe de ser fácil, ¿no? Muchas veces como ser humano nuestro cerebro siempre busca los atajos, ¿sí? Nuestra mente siempre busca la automatización, ¿sí? Ser una persona automática, que vive por automática. ¿Por qué? Porque le gusta entrar en zona de confort, le gusta acomodarse, le gusta estar tranquila, le gusta tener, no esforzarse. Entonces siempre busca automatizarse, ¿no? Nunca, siempre busca como el camino más fácil. Por eso muchas veces las decisiones no las tomamos, siempre las decisiones las tomamos a nuestra conveniencia, lo que nos parece más fácil, aunque no sea lo mejor, ¿sí? Pero Dios siempre quiere que tomemos las decisiones mejores, las mejores decisiones, o más bien dicho, las decisiones excelentes, que no cambiemos las cosas buenas por las cosas, que no cambiemos las cosas excelentes por las cosas buenas, porque a veces nos quedamos con las cosas buenas y no vamos por las cosas excelentes, por miedo, por estar seguros, por estar tranquilos. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, verso 22, dice así: el Señor tu Dios, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Así que la Escritura nos muestra, o Dios nos muestra, le está diciendo al pueblo, a la nación, a los israelitas, que les está hablando acerca de la tierra prometida y cómo Él iba a echar fuera a todos sus enemigos, a todas estas naciones que estaban ocupando su territorio, el territorio que Dios les había dado, el territorio que Dios les había regalado, donde fluye leche y miel. Y les dice: yo los entregaré en sus manos, le dice a Josué, ¿cierto? Así que le dice que Él lo hará poco a poco, que Él lo hará poco a poco. ¿Para qué? Para que las fieras del campo, las fieras, no se multipliquen contra ellos e invadan su territorio. Es decir, que no los iba a quitar todo de un jalón, ¿no? Todo como a la primera. No sé si has pasado por momentos en tu vida que te has dado cuenta que lo mejor había sido que no todo fuera tan rápido,
que no todo sucediera tan rápido. Quizás alguna vez pensaste creo que no era lo mejor haberle dado todo así de fácil a mi hijo. Creo que no fue lo mejor haber querido solucionar eso todo tan rápido, haber llevado esta relación tan rápido, haber hecho esto tan rápido. Creo que lo mejor era darle su tiempo, esperar un poco, paso a paso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las cosas suceden muy rápido, como nosotros queremos, como nosotros esperamos, eso termina perjudicándonos, ¿no? Eso termina jugando en nuestra contra. Y el ejemplo más claro es cuando a veces le damos a los hijos todo tan fácil, ¿no? Porque decimos cosas como, yo no quiero que él pase lo que yo pasé, así que se le da todo. Y al final eso termina perjudicándole a la persona, ese termina perjudicándole a tu hijo, ¿no? A tu hijo, a tu hija. Entonces, Dios les dice a los israelitas que Él expulsará de su territorio poco a poco. Sí, que Dios expulsará a las naciones paso a paso, poco a poco. ¿Por qué? Dice el verso 22. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Sí, este es un principio. Este es un principio en la vida espiritual de cómo muchas veces le pedimos cosas a Dios. Sí, muchas veces queremos que Dios obre a nuestro favor y que lo haga rápido porque no se da cuenta lo que estoy pasando, no se doy cuenta lo que está sintiendo. Y muchas veces ese problema se soluciona muy rápido y en vez de que eso nos acerque más a Dios, eso nos aleja de Dios, ¿no? Es como decir, ya la libré, ya estuvo y ya no regresa, ¿no? Yo recuerdo que cuando era más chico, recuerdo que yo iba a la iglesia cuando tenía un problema, ¿sí? Yo iba a la iglesia, me acuerdo que yo vivía en Guadalajara, así que iba a la iglesia cuando se me presentaba un problema, como mis papás estaban aquí en Lázaro y yo estaba en Guadalajara, entonces yo podía ir a la iglesia cuando yo quisiera, no estaban mis papás para decirme, tienes que ir, o ya fuiste, o ándale, y que es domingo, y apúrate, y esto, ¿no? Entonces yo andaba a mi ritmo, ¿no? Yo como yo quería. Y normalmente iba cuando se me presentaba un problema, iba cuando la situación se ponía difícil, entonces iba y aquí estoy, Señor, ¿no? Como dice el meme, aquí estoy otra vez yo. Entonces iba cuando se me presentaba algún problema y se solucionaba el problema y ya no iba durante varias semanas. Y de repente las cosas se me empezaban a complicar otra vez y otra vez iba y aquí estoy, Señor, soy otra vez yo. No, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me puedes ayudar. Y se solucionaba el problema y ya dejaba de ir, ¿no? Eso suele pasar y ese es un principio que se ve revelado con el pueblo de Israel. Cuando les dice, saben que el maná que yo les doy, el maná que viene del cielo, ustedes tienen que recogerlo cada día. No pueden guardar para mañana porque se les echará a perder, ¿sí? Es decir, cada mañana tienen que recoger el maná suficiente para el día y al otro día tienen que volver por el maná. Si ustedes guardan para otro día, entonces el maná se les echará a perder. Sí, el maná es una representación de Jesucristo, que es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Entonces, el mensaje que Dios les estaba diciendo a los israelitas es: ustedes necesitan de mi palabra, ustedes necesitan que yo los alimente, ustedes me necesitan a mí como necesitan el alimento cada día. No necesitan guardarse nada para cuando me sienta mal, para cuando las cosas andan mal. No, ustedes necesitan cada día necesitan alimentarse. Necesitan venir a la fuente de vida cada día. Necesitan venir al agua viva cada día. Ahora, hablando de agua, también recuerdas la historia de la mujer samaritana. Y este es el mismo principio, ¿no? Donde Jesús le dice a la mujer samaritana, se encuentran en este pozo de agua.
Y, y Jesús le pide agua a la mujer y le dice, ¿cómo me pides agua tú a mí si tú eres judío y yo soy samaritano? Y entre nosotros pues no nos llevamos muy bien. Y le dice, si tú supieras quién te habla y quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces la mujer, al escuchar eso, le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir más a este pozo. ¿Sí? Es como que el ser humano siempre busca, tiene esa tendencia al estar cómodo, a automatizarse, a no tener que esforzarse, ¿no? Como, dame de beber de esa agua para que yo no tenga que venir todos los días, ¿no? Entonces, para que no tenga que depender de este pozo, para que no tenga que depender de aquello, para que no tenga que depender de Dios, para estar tranquilo sin tener que ir a la iglesia, no sé, ¿sí? Es un decir, es un principio. Como muchas veces buscamos, o más bien como Dios quiere que veamos las cosas desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva, desde la manera de que Él ve las cosas, desde cómo Él ve la vida. De eso se trata su gracia. La gracia de Dios nos muestra, es Dios abriendo su corazón, mostrándonos sus intenciones, mostrándonos su favor, mostrándonos cómo Él piensa, mostrándonos cómo Él ve las cosas, mostrándonos cómo Él actúa. Y no solamente mostrándola, sino que nos dice, aquí está la vida que quiero para ustedes. ¿Sí? Tienen que vivir, tienen que venir por esta vida todos los días. Cada día tienen que depender de la vida que yo les doy. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de vivir la vida. Porque es la mejor manera de disfrutar cada día de tu vida. Así que esas bestias que leíamos aquí, cómo esas bestias se pueden multiplicar si todo lo queremos rápido, al instante, que ya no lo sienta, que ya no me pase, sin ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dice el capítulo 22, dice, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Y estos animales salvajes pueden ser como por ejemplo el orgullo de creer que ya no necesito depender de Dios. El orgullo de creer que ya no necesito de su gracia, que no necesito de su misericordia. El orgullo de creer que puedo vivir basado en lo que yo siento, en lo que yo pienso, desde mi perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Puede ser la falta de fe, puede ser la impaciencia, la amargura, el resentimiento, el capricho, puede ser una enfermedad, puede ser la depresión, etcétera. Pueden ser tantas bestias, tantos animales salvajes, como lo dice el versículo, que hablando de una manera espiritual, se pueden multiplicar en nuestras vidas. Se pueden multiplicar. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que de repente las cosas no empiezan a andar muy bien en mi vida, como que de repente siento un poco de inconformidad, de repente empezó a entrar la preocupación, empezó a entrar un poco de ansiedad, mi mente está pensando tanto en una cosa que empiezo a perder la paz y me doy cuenta que es el resultado de que no he ido a la fuente de vida, ¿sí? De que he descuidado, de que me he conformado un poco y digo, bueno, todo anda bien, quizás hoy no sea un buen momento para orar, quizás hoy pues no tenga que ir a la iglesia, quizás hoy no tengo que leer, que buscar a Dios en su palabra, quizás hoy no tenga que meditar tanto en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces como que te comienzas a conformar y de repente las cosas se empiezan a descontrolar un poco, se empiezan a desacomodar. Y hablé el domingo pasado un poco acerca de eso, que es como el mismo principio, ¿no? Que cuando las cosas se empiezan a desordenar, cuando empieza a haber un poco de oscuridad, cuando las cosas se empiezan a ver oscuras en nuestras vidas, es porque hace falta luz, ¿no? Es porque hace falta un poco de luz, hace falta la palabra de Dios, que la luz disipa la oscuridad, ¿no? Que la luz trae orden a tu vida. Así que necesitamos depender todos los días de Dios. Por eso la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana.
No solamente porque podemos acercarnos a Dios confiadamente, no solamente porque no importa los errores que cometiste ayer, para el día de Dios, para el día de hoy, Dios tiene misericordia, sigue teniendo amor para ti, sigue teniendo a favor, sino que nuevas son sus misericordias cada mañana. Va relacionado a que debemos de buscarlo cada día, ¿sí? De que debemos de ir a la fuente cada día. No solo dame un poco hoy para no venir hasta el domingo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad que tenemos de Él. Dios sabe que somos seres humanos que tienen la necesidad de Dios, que tienen la necesidad de su presencia. Así que, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así que lo que esto quiere decir que en ocasiones, cuando hay un poco de sufrimiento, cuando pasamos por diferentes momentos que tal vez no esperábamos, que pudieran parecer desagradables, la Biblia dice que eso es algo inevitable, no dice como que todo va a estar bien, como que no, dice vas a tener aflicciones, vas a pasar por momentos desagradables, pero esa es una oportunidad para que Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria en Cristo Jesús, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Entonces, muchas veces suele pasar que estamos pasando por un momento de estos, ¿no? Un momento desagradable, un momento que no nos esperábamos, y creemos que es lo peor que puede estar pasando, y hasta cierto punto puede ser cierto, no es lo peor que pudieras estar pasando, pero cuando ves las cosas desde la perspectiva de Dios, sabes que esa es una oportunidad para crecer, sabes que es una oportunidad para ser más fuerte, sabes que es una oportunidad que Dios va a usar para afirmarte, ¿sí? Entonces, cuando enfrentas las cosas desde esa perspectiva, y algo así como que previenes, como que ya sabes, ¿no? Porque a veces enfrentamos las cosas como que si nos agarró de sorpresa, como que pensamos, yo nunca creí que esto me fuera a pasar, nunca creí que algo así fuera a suceder, nunca creí verme en una situación como estas. No me refiero a que estés pensando en que te va a pasar lo peor, no, sino que ser conscientes en que van a venir temporadas difíciles y debemos de aprender a ver las cosas como Dios las ve. Debemos de aprender a enfrentar la situación desde la perspectiva de Dios. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versos 17 y 18. Deuteronomio 7, versos 17 y 18 dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco, no las eliminará a todas de una sola vez. Sí, leí unos versículos, apenas unos versículos atrás, del versículo 22 que te había leído en un principio, que dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra Faraón y contra todo Egipto. Es decir, Dios previniendo a los israelitas, previniéndonos a nosotros de que tal vez nos haríamos esta pregunta, como ¿cómo podré salir de esto? ¿No? En este caso los israelitas se preguntaban, ¿cómo podremos expulsar estas naciones si son más numerosas?
si son más poderosas que nosotros. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Entonces, Dios nos muestra cuál es la perspectiva que debemos de tener cuando estemos enfrentando, cuando vengan estas situaciones, ¿no? Y no solo cuando no estemos pasando por esas situaciones, sino antes de que pasemos por esas situaciones, o aún después de que hayamos atravesado alguna de esas situaciones. Es decir, es una perspectiva, es una manera de vivir la vida cada día, es una manera de pensar, es un estilo de vida. No solamente cuando estás pasando situaciones difíciles, sino que es un estilo de vida. Vivir la vida desde la perspectiva de Dios, pensar acerca de la vida como Dios piensa. Así que dice, pero no les temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra Egipto. Es decir, que en vez de estar pensando en el problema, en vez de estar pensando en esa situación, a tal manera que se convierte en una prisión, que un pensamiento se puede convertir en algo que te mantiene cautivo, que te mantiene esclavo, que te mantiene todo el tiempo ahí, todo el rato pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no haces otra cosa más que pensar en eso, ¿sí? Y eso se empieza a hacer más grande, de repente te empiezas a preocupar, de repente te empiezas a afanar, empiezas a perder tu paz, empiezas a sufrir ansiedad, ¿sí? Y de ahí vienen diferentes otras cosas que son como bestias salvajes que intentan devorarte, como bestias espirituales que intentan consumirte, que intentan dañar tu alma, tu mente, tu cuerpo, ¿sí? Entonces, dice que cuando te encuentres en esa situación y que digas, ¿cómo le hago? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo puedo dejar de pensar en esto? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Como dijeron los israelitas, ¿cómo vamos a expulsar a esta nación que es más numerosa que yo? Bueno, el Señor le dice, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y con todo Egipto. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso. ¿Sí? Es decir, recordar la grandeza de tu Dios. Recuerda el favor de tu Dios. Recuerda el amor de tu Dios. Recuerda el poder de tu Dios. ¿Sí? Así que hay una frase muy famosa que dice, no le hables a Dios acerca de tu problema, sino háblale a tu problema acerca de quién es Dios. ¿Sí? Entonces, te debes de hablar a ti mismo, debes poner en tu mente los pensamientos de quién es Dios, de quién es Él. Y no tanto preguntarte, ¿cómo le voy a hacer? Y Señor, ahora aquí, ¿cómo le voy a hacer? Y Señor, ayúdame. No, dice, recuerda quién es tu Dios, recuerda lo que Él ha hecho por ti, recuerda cómo Él expulsó a Egipto, cómo Él envió las plagas, recuerda el poder, recuerda su favor, recuerda su gracia, recuerda cómo Él te sacó, recuerda cómo Él te ha sacado con anterioridad de problemas mayores, ¿no? Porque parece que cuando enfrentamos un problema se nos olvidan los últimos problemas que hemos pasado y cómo hemos salido de esos problemas y creemos que el problema en el que nos encontramos ahora es ese eterno. Sí, como que no hay salida, como que el problema en el que nos encontramos es algo que nunca se va a acabar, que nunca va a pasar. Entonces ahí es cuando tenemos que recordar, solo es algo temporal, Dios tiene el control, Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí, sé que voy a salir de esta con ayuda de Dios, así como he salido de las anteriores por la mano de Dios. ¿Sí? Así que el problema está cuando nos enfocamos demasiado en el problema y eso se convierte en una prisión. ¿Sí? Eso nos empieza a afectar físicamente, espiritual, mental, ¿sí? Empieza a lastimar todo tu ser, ¿sí? Así que hay prisiones en las que nos encontramos sin darnos cuenta que son prisiones que realmente no tienen las puertas cerradas, sino que tienen las puertas abiertas, de tal manera que podemos salir en el momento en que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, eso determina la perspectiva con lo que vemos las cosas. Si creemos que estamos encerrados, si estamos demasiado enfocados en alguna situación desagradable, en algún problema, algo que no nos ha salido bien,
Si estamos demasiado enfocados en ello, va a ser como una prisión que tiene las puertas cerradas. Pero si comenzamos a ver a Dios con la perspectiva de Dios en medio de ese problema, ese lugar que pareciera oscuro por un momento, ese lugar que pareciera un lugar feo, un lugar solitario, un lugar de angustia, podemos ver que están las puertas abiertas y que podemos salir en cualquier momento, ¿sí? Así que, pero seguimos pensando, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuánto tiempo más? Cuando Jesús ya ha traído libertad, ¿sí? Cuando Jesús ya ha traído la respuesta, cuando Jesús ya ha traído la libertad para cada situación que vas a enfrentar. La Biblia habla acerca de una historia que está en el capítulo de Hechos, perdón, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y es la historia de Pablo y Silas, ¿sí? Pablo y Silas fueron encarcelados, los mandaron a la cárcel. Ellos estaban predicando el evangelio acerca de la salvación en Macedonia, así que de repente había una mujer con un espíritu de adivinación que iba detrás de ellos y gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo, y predican y traen la salvación para las personas, ¿sí? Y la mujer iba atrás de ellos y le dice: estos son siervos del Dios Altísimo y traen el mensaje de la salvación para las personas, para la humanidad. Y dice la escritura que Pablo se molesta y le dice al espíritu: sal de ella en el nombre de Jesús, y que el espíritu sale al instante. Pero esta mujer era una mujer esclava y sus amos ganaban dinero con el espíritu que esta mujer tenía. Ganaban dinero con ella, la usaban para ganar dinero. Así que los amos de esta mujer se enojan porque se vieron afectados económicamente, ¿no? Ya no tenían su fuente de ingresos. Así que van y acusan a Pablo, lo arrastran, los golpean a Pablo y a Silas y los meten a la cárcel. Y estaban en la cárcel, y esta historia la puedes leer en el capítulo 16 de Hechos, donde narra todo lo que sucede en la cárcel. Ahora, la cárcel era un lugar oscuro, era el calabozo. Ellos estaban en el lugar más feo de esa prisión. Tal vez ellos pudieron haber pasado, pudieron haber pensado, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿O cómo es posible que Dios haga esto? O quizás, ¿qué hicimos mal para que Dios permitiera esto? ¿No? Ellos eran enviados de Dios. De hecho, ellos estaban en ese lugar porque el Espíritu Santo les había mostrado que tenían que ir ahí. El Espíritu Santo los había guiado a este lugar. Pablo quería ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo le dijo: ¿sabes qué? No es por ahí, es por acá. Así que el Espíritu Santo los había guiado a ese lugar para que predicaran el evangelio. Pero ahora estaban en la cárcel, ahora estaban en prisión, les acababan de dar una golpiza. Así que Pablo pudo haber pensado junto con Silas: ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿No? ¿O qué hicimos mal? ¿Cómo le vamos a hacer para salir de aquí? Pero estos versículos esconden unas perlas muy valiosas, muy preciosas, una manera de pensar, la actitud que ellos tuvieron cuando se encontraron en esa situación, ¿sí? Hechos capítulo 16, versos del 23 en adelante. Hechos 16, del 23 en adelante, dice así: después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Verso 24: al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Verso 25: a eso de la medianoche, sí, que este no es un dato menor, es decir, la hora cuando estaba más oscuro, la medianoche era un momento de oscuridad. Dice: Pablo y Silas
se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. 29. El carcelero pidió luz. Ahora, yo pregunto, ¿cómo es que Pablo supo que el carcelero se quería matar? ¿Cómo es que Pablo supo que el carcelero se quería quitar la vida? Si Pablo y Silas estaban en el lugar más oscuro, más apartado, era el peor lugar de esa prisión. Y conforme a lo que leemos, al parecer no se veía nada. ¿Por qué? Porque dice que el carcelero pidió luz. Cuando escuchó la voz, pidió luz, es decir, que no podía ver tampoco. ¿Cómo Pablo sabía que el carcelero intentaba quitarse la vida? ¿No? Así que le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y es aquí donde podemos ver el por qué Pablo y Silas estaban en ese lugar, ¿no? Es aquí donde podemos entender un poco por qué Pablo y Silas estaban en ese lugar. Ahora, el carcelero, ellos en la cárcel, lo que habían hecho era orar y cantar himnos a Dios. Pero yo creo que el carcelero sabía bien por qué ellos estaban aquí, ¿no? Y yo creo que era por causa de esa mujer que se la pasaba gritando que ellos eran los siervos de Dios y que predicaban el mensaje de salvación. Así que él se acerca rápidamente y les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Verso 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche. El carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Así que esa noche, en el momento más oscuro, en ese lugar donde pudiera parecer desagradable, en ese momento donde quizás Pablo y Silas pudieron haber pensado: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasara esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dios utilizó ese momento para que toda una familia fuera salva. Ahora, como te decía, esta historia mantiene algunas perlas que son sumamente valiosas y sumamente importantes. Serían valioso e importante ponerlas en práctica. Gracias. La primera que podemos observar es: mantén la actitud correcta cuando las cosas se pongan difíciles. Mantén la actitud correcta cuando las cosas se ponen difíciles. Podemos ver a Pablo y a Silas que mantuvieron una buena actitud a pesar de que estaban pasando por una situación desagradable, a pesar que las cosas se habían puesto difíciles, ¿cierto? Y aparte, esto no solamente son puntos importantes para aplicar cuando estamos pasando por una situación difícil, sino, como te decía, son sumamente importantes para aplicarlos en la vida diaria, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ver las cosas como Dios lo ve, pensar como Dios piensa, mantener la actitud correcta cuando las cosas se ponen difíciles. No se trata de lo que nos pasa a nosotros, sino se trata de lo que pasa en nosotros, ¿sí? Lo que pasa en nosotros es mucho más importante que lo que nos pasa a nosotros. Es decir,
no dejar que la mala actitud, que las cosas externas se logren meter en nuestro corazón, ¿sí? No dejar que las cosas externas, los problemas, se metan en nuestro interior, en nuestra mente, a tal punto que nos empiecen a lastimar, a tal punto que nos empiecen a robar nuestra paz, a robar la alegría, a robar la fe, ¿sí? Mantener la actitud correcta en situaciones difíciles es ver la vida como Dios la ve, ¿sí? Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que a pesar de lo que está pasando, que a pesar de lo que está sucediendo, Dios va a obrar en esa situación. Dios va a utilizar eso para algo bueno. Darte cuenta que esa situación te terminará ayudando para algo bueno. Mantener siempre la perspectiva correcta, pensando en que lo mejor va a suceder. No necesariamente tienes que estar pasando por un momento difícil para mantener la actitud correcta, tener la perspectiva correcta, sino que todos los días es un estilo de vida, siempre tener la actitud correcta, pensar de manera positiva, ¿sí? Creer que las cosas te van a salir bien, creer que hoy vas a tener un buen día, creer que este día va a ser un día donde serás bendecido y bendecirás la vida de alguien, donde cosas buenas te van a pasar a ti y cosas buenas van a pasar a través de ti, ¿sí? Donde hoy vas a aprender algo nuevo, donde hoy vas a crecer, ¿sí? Mantener la actitud correcta, donde hoy vas a salir de ese problema, vas a salir de esa circunstancia, donde hoy estás dando un paso más hacia adelante, donde hoy estás dando un paso más hacia tu crecimiento, donde hoy estás dando un paso más hacia la libertad, en esos lugares donde quizás puedes sentirte esclavizado, puedes sentirte cautivo, ¿sí? Mantener la actitud correcta también se trata de ser alguien que responde ante las situaciones y no alguien que reacciona, ¿sí? Ser alguien que responde y no alguien que reacciona, ¿sí? Alguien que responde es alguien que no reacciona, ¿sí? Ser alguien que reacciona es alguien que inmediatamente, en cuando le pasa algo, inmediatamente reacciona con lo primero que le sucede, ¿no? Inmediatamente su primera actitud es decir lo que siente, es actuar conforme lo que cree, conforme lo que piensa. Alguien que responde a esa situación es alguien que toma la actitud de guardar la calma, de pensar las cosas y actuar con sabiduría. Actuar de tal manera que sea lo mejor para él, actuar de tal manera que sea la mejor decisión y no solamente reaccionar por lo que está pasando, no solamente actuar de una manera impulsiva, instintiva, sino ser alguien que responde correctamente y no simplemente alguien que actúa por reacción, por emociones, por lo que siente, por lo que ve. Si te puedes dar cuenta, el carcelero actuó de manera simplemente reaccionó ante la situación. Se dio cuenta que las puertas de la cárcel estaban abiertas y él pensó, creyó, imaginó que todos se habían escapado y lo primero que hizo fue reaccionar. ¿Cómo reaccionó? Intentó quitarse la vida. ¿Por qué? Porque si el emperador se hubiera dado cuenta que ese hombre, que era su responsabilidad cuidar la cárcel, se le habían escapado todos, estaba condenado a morir, ¿sí? Así que al darse cuenta de esto, él solamente reaccionó, no se detuvo y dijo, a ver, voy a revisar las cárceles, voy a revisar la cárcel, a ver si de plano sí no está nadie, o si todavía están todos ahí. No, él solamente reaccionó. Y Pablo y Silas le dicen, hey, detente, estamos todos aquí, tranquilo. No seas alguien que reacciona, sea alguien que responde, sea alguien que piensa las cosas, sea alguien alguien que se toma el tiempo para pensar, para comprender, ¿sí? Para meditar y decir, yo sé que Dios tiene el control, yo sé que Dios me va a ayudar en esa situación para mantener la actitud correcta. El otro punto que podemos ver aquí es que Pedro y Silas no perdieron la esperanza, ¿sí? Pablo y Silas no perdieron la esperanza.
A pesar de que estaban en la cárcel, los habían golpeado, y además que ya tenía rato que venían persiguiéndolos, que los acusaban, que querían, que los maltrataban, que los maldecían. Ellos no perdían la esperanza, ¿sí? Nunca ves en esta historia a Pablo y a Silas quejándose, diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí? No, ellos tenían esperanza. ¿Por qué? Porque sabían que esa situación que estaban pasando solo era algo temporal. Solamente era algo temporal, ¿sí? Entonces, la esperanza es lo que nos ayuda a saber que los tiempos difíciles no son eternos, sino que pasarán, ¿sí? Pasarán. Los problemas no son eternos, pero nosotros sí. Los problemas no son eternos, pero nosotros sí. Si comparas tu vida con la eternidad, poniendo un ejemplo, supongamos que toda esa pared es la eternidad, ¿no? Toda esa pared abarca la eternidad. Y yo pongo un puntito con un lapicero, desde ahí donde ustedes están no la van a ver, no van a ver el puntito. Ese puntito podríamos compararlo con nuestra vida en esta tierra, comparado con la eternidad, ¿sí? Eso significa que las cosas, que tú eres eterno, pero los momentos difíciles, las circunstancias que atravesamos en esta vida no son eternas, pasarán. Así como han pasado tantas cosas a lo largo de tu vida, así como has superado tantas cosas, van a pasar, no son eternas, ¿sí? Pablo y Silas tenían perfectamente en su mente eso, veían las cosas desde la perspectiva de Dios. Sabían que ese momento que estaban pasando era solo un momento temporal, que no era eterno, que no se iban a quedar ahí. Es decir, antes de que se abrieran las puertas de esas cárceles, antes de que las cadenas se rompieran, ellos sabían que ellos eran libres, ¿sí? Ellos no permitieron que la esclavitud se metiera en su corazón. Ellos eran libres desde su interior. Ellos tenían esperanza, tenían una fe. Ellos sabían que Dios estaba con ella. Tanto así que en su momento más oscuro, en el momento más difícil, se pusieron a orar y se pusieron a cantarle a Dios, se pusieron a adorar, se pusieron a exaltar a Dios. Ya te he hablado del poder de la alabanza. Sí, ya te he hablado del poder de la alabanza, porque la alabanza te conecta con Dios, la alabanza te enfoca en Dios, la alabanza hace que tu mente esté meditando, esté hablando, esté pensando en quién es Dios y no en quién es el problema, en quién es Él y no en la situación que estás pasando. La alabanza te conecta con Dios y eso hace que las cadenas que te tienen atrapado en tu mente, las cadenas que te tienen esclavizado, que te hacen sentir mal, una manera de pensar, un mal hábito, se comiencen a romper. Así que ellos no dejaron, Pablo y Silas, no dejaron que el problema se metiera en su interior. Sí, para ellos era más importante lo que pasaba en ellos que lo que les pasaba a ellos. ¿Sí? No les afectaba lo exterior porque sabían en su interior que había una esperanza. Tenían como firme ancla en el alma una esperanza inconmovible, ¿sí? Una esperanza inconmovible que estaba agarrada justamente del trono de Dios. Su esperanza estaba en el trono de Dios, su esperanza estaba en quién es Dios. Por eso ellos podían adorar, podían alabar, mientras que el carcelero, reaccionando, actuando de manera desesperada, intentó matarse. ¿Por qué? Porque él había perdido la esperanza. Él decía: no, pues ya. Alguien que no le ve sentido a la vida, alguien que no puede ver más allá del problema, es alguien que pierde la esperanza. Y como pierde la esperanza, se le acaban las ganas de vivir. Ya no quiere vivir. Es como que si todo se acabó, ya no hay salida, ya no hay más que hacer. Lo único que me queda es quitarme la vida. Sí, eso pasa cuando tu mente se enrolla tanto en algo que solo te afecta, cuando mantiene una perspectiva incorrecta, cuando ve la vida de una manera desagradable, cuando ve la vida de una manera negativa, cuando todo lo ve mal, cuando todo el tiempo está pensando: no voy a poder salir de ahí.
Yo te pregunto, ¿en qué meditas constantemente? ¿Qué es aquello en lo que estás meditando constantemente? ¿Qué es aquello en lo que estás pensando constantemente? ¿Son pensamientos negativos o son pensamientos positivos? ¿Son pensamientos de victoria o son pensamientos de fracaso? ¿Piensas que vas a salir, que lo vas a lograr? ¿Piensas que te vas a esforzar, que Dios está contigo y que Él te da la fuerza, que Él te fortalece? ¿Sabes que la situación que está pasando ahora solo es temporal? Que lo que Dios te ha prometido, que la esperanza que tienes es mucho más grande que lo que te está sucediendo ahora. ¿O piensas que lo que te está sucediendo ahora es lo peor que te pudo haber pasado, que ya no hay esperanza, no lo voy a lograr, siempre ha sido lo mismo, nunca me han salido las cosas, nunca he podido hacer eso? ¿Sí? La esperanza fue lo que los mantuvo a Pablo y a Silas tener una actitud positiva ante esa situación. Sabía que lo que ellos estaban enfrentando no era algo eterno, sino que era pasajero, y que ellos sí eran eternos, ¿sí? Que ellos sí eran eternos y que la esperanza que ellos tenían no se comparaba, ¿sí? Que los problemas que ellos estaban pasando no se comparaba al gozo que ellos tendrían después de pasar eso, ¿sí? Así que los problemas no son eternos, pero nosotros sí. Otro punto muy importante o por último, punto muy importante que quería mostrarte, y no por ser el último significa que es menos importante, sino más bien lo dejé hasta el último porque creo que es el más importante y creo que es el que más presente deberíamos de tener, y es mantenernos en sintonía con Dios. Mantenernos en sintonía con Dios, ¿sí? Todos aquellos pilotos, todos aquellos que manejan un avión, saben que es sumamente importante estar en contacto con la torre de control. Saben que no pueden volar solos, ¿sí? Saben que es muy importante mantenerse en contacto con la torre de control, ¿sí? De la misma manera nosotros, al andar por esta vida, es sumamente importante y es vital mantenernos en sintonía con Dios. Eso habla de la fe. Eso habla de fe. ¿Qué es la fe? Es reconocer que no puedes solo, sino que necesitas la ayuda de Dios. Reconocer que no podemos solos, que necesitamos la ayuda de Dios. Como te decía en el principio, nuevas son sus misericordias cada mañana, y es reconocer que necesitamos de su misericordia cada mañana. Necesitamos ir al pan de vida cada mañana, todos los días. Necesitamos ir por esa agua viva todos los días, cada mañana, ¿sí? Estar en sintonía con Dios, poner las cosas desde la perspectiva de Dios. Y otro punto que también es importante es que Dios también usa a las personas para mantenernos en sintonía con Dios. Por eso es importante también tener a una persona o a varias personas, alguien que te ayude a ubicarte y que te haga ver las cosas de diferente perspectiva. No sé si te ha pasado que de repente tú estás pasando por alguna situación y estás pensando en eso y dices, ¿cómo le voy a hacer? Y estás planeando y tu mente de repente empieza a enfocarse tanto en eso que pierdes la perspectiva de todo el panorama. Y de repente llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Mira, yo pienso que esto es así, asá, creo que le puedes hacer así, así, ¡pum! De repente te cambia la perspectiva, te da otro panorama, te da otra manera de ver las cosas. Yo estoy seguro que les ha pasado aquí a los matrimonios que de repente el esposo no sabe cómo hacerle, de repente llega la mujer y le dice, oye, le podemos hacer así, ¡pum! Cambia la perspectiva, o viceversa, ¿no? Dios habla también por medio de las personas, y es muy importante también tener a alguien que te mantenga en sintonía con Dios. Alguien que te ayude a ubicarte y que te haga ver las cosas de manera diferente. Reconocer que necesitas a Dios todos los días, mantenerte en sintonía con Él, recordar quién es Él, recordar su palabra, recordar sus promesas, ¿sí? La Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, y nuestra meta es crecer conforme a la estatura de Cristo, que es un hombre perfecto, ¿sí? La Escritura dice que Jesús es la imagen de Dios y que nuestra meta es crecer
conforme a su estatura, ¿sí? Conforme a la estatura de Jesús, que es un varón perfecto, que es un hombre perfecto. Pero es normal que muchas veces no nos comportamos como lo haría Jesús. Es normal que muchas veces no actuamos como lo haría Jesús. No nos comportamos como lo haría Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creciendo, ¿sí? Porque estamos avanzando, porque vamos creciendo. Es como si un padre le exigiera a un niño, a un bebé, que se comporte como adulto, ¿no? Es como si un padre quisiera que su hijo, que un niño de 2 o 3 años pensara como él, se comportara como adulto. Y suele pasar, ¿no? Suele pasar que a veces se les regaña a los niños más pequeños, se les grita, se les insulta, porque creemos que se debería de comportar como un adulto, como yo me comportaría, cuando realmente es un niño y tiene la mentalidad de un niño y se comporta como actuaría un niño, ¿no? Así que es normal que muchas veces pues no nos comportemos como lo haría Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es un varón perfecto y nosotros vamos creciendo conforme a su estatura. Así que eso muchas veces causa culpa, causa condenación. ¿Sí? Romanos 8:1 dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero muchas veces la condenación nos invade la mente y decimos, chin, eso que hice está mal, esto que pensé no lo debía hacer, y te sientes culpable y te sientes condenado. Pero debes recordar que eres alguien que está creciendo, que eres alguien que está avanzando. Y puedes decir, sí, Señor, me equivoqué, sé que cometí este error, pero sé que tu misericordia es nueva cada mañana. Me equivoqué, pero estoy avanzando, pero estoy creciendo, pero sigo dando pasos y sé que tú estás conmigo. No tienes por qué sentirte culpable, no tienes que condenarte por un error. ¿Por qué? Porque un error no te define. El que te hayas equivocado no significa que eres un fracasado. El que hayas cometido un error no significa que tú seas ese error, ¿sí? Debes de recordar que estás avanzando, que estás creciendo y que cada oportunidad, si la sabes utilizar, es como un trampolín que te ayudará a crecer, ¿no? Y que debes de levantarte. La Escritura dice, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Alguna vez, yo estoy seguro que has visto, ¿no? Como los bebés, los niños pequeños que empiezan a caminar, que empiezan a aprender a caminar, de repente caminan y se caen, ¿sí? Y a veces les duele cuando se caen y llora, pero ¿qué pasa? Siempre se levantan y lo siguen intentando, y se caen y se vuelven a levantar y siguen caminando, y se vuelven a caer y siguen caminando hasta que lo logran, hasta que ya no se caen, hasta que están firmes, hasta que se mantienen de pie, hasta que empiezan a correr, ¿sí? Y aun cuando crecen, y aun cuando están grandes, se siguen cayendo. Pero ¿qué pasa? Se vuelven a levantar, ¿no? De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de aprender a levantarnos manteniendo una actitud correcta, ¿sí? Estando en sintonía, estando conectados con la torre de control, estando en sintonía con Dios, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, rodeándonos de personas que nos motivan a ser mejores, rodeándonos de personas que nos pueden ayudar a crecer, que nos pueden ayudar a poner nuestra perspectiva en un lugar correcto cuando de repente perdemos el enfoque. Alguien que nos ayude a enfocarnos cuando nos desenfocamos. Sí, así que es sumamente importante mantenerte en sintonía, conectarte con Dios. Sí, la manera en que crecemos como Jesús es por medio de la renovación de nuestra mente. La Escritura dice que la manera en que crecemos conforme a la imagen de Cristo es por medio de la renovación de nuestra mente. Romanos 12, por favor. Romanos 12, capítulo 2. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo. Estoy por terminar. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sí, la manera en que crecemos conforme a la imagen de Cristo es renovando nuestra manera de pensar. Y en esta historia de Pablo y Silas nos muestran esas actitudes que debemos de tener todos los días. Sí, cómo debemos de renovar nuestra mente cada día. Debemos de conectarnos con Dios todos los días. Debemos tener una actitud positiva todos los días. No debemos de perder la esperanza, debemos de vivir con esperanza todos los días. No te desalientes, sigue confiando. Si te caíste, levántate. Si te cometiste un error, vuélvelo a intentar. ¿Sí? Sigue renovando tu mente, porque es un proceso donde poco a poco Dios va trayendo libertad a tu vida. Donde poco a poco Dios va trayendo libertad a tu vida. ¿Sí? Pero cuando no somos conscientes de eso, cuando no nos damos cuenta que Dios tiene el control en cada situación, en cada momento, si seguimos confiando, si seguimos avanzando, y que poco a poco Él nos está trayendo libertad, pero de repente retrocedemos, perdemos la esperanza, perdemos la fe, creemos que no necesitamos de Dios porque todo anda muy bien. Por eso te decía en un principio que no solamente es cuando todo anda bien, cuando todo anda mal, sino que todos los días necesitamos de su gracia, de su misericordia cada día. Así que, como leíamos en Deuteronomio 7, a medida que vamos renovando nuestra mente, que es en el diario vivir, es conectarnos con Dios, es no perder la esperanza, es tener fe y recordar quién es Él, hablarle a nuestro problema acerca de quién es Dios y no enfocarnos tanto en nuestro problema. Responder y no reaccionar. Anticipar es muy importante. Anticipar cómo vas a reaccionar antes de que la situación se te presente. Anticipar cómo vas a reaccionar cuando alguien te ofenda. ¿Sí? ¿Cómo vas a responder? Porque reaccionar es muy fácil. Reaccionas lo primero que sientes, lo primero que se te viene a la mente. Pero anticipar cómo vas a responder cuando estés atravesando diferentes situaciones. ¿Sí? Eso tiene que ver con tomar decisiones, la decisión de cómo voy a reaccionar todos los días. ¿Sí? La decisión de cómo vas a responder tiene que ver con tu voluntad. ¿Sí? Con tu voluntad. Y a manera que renuevas tu mente conforme a la palabra de Dios, a manera que estás renovando tu mente todos los días, poco a poco, paso a paso, tu voluntad se va uniendo a la voluntad de Dios. Tu voluntad va siendo conforme a la voluntad de Dios. Así que cuando se te presenta esa situación, tu manera de responder es conforme a la voluntad de Dios, porque ya estuviste renovando tu mente, porque ya estuviste meditando, es decir, estuviste anticipando cómo ibas a responder ante las diferentes situaciones de tu vida. Si te sigues reaccionando con enojo, con molestia, si sigues cayendo en los mismos errores, si sigues teniendo los mismos malos hábitos, y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no he salido? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me pasa? Has perdido la esperanza, te has desalentado. Quizás es porque necesites conectarte nuevamente con Dios. Necesitas sintonizarte por medio de tu fe. ¿Sí? Reconocer que no puedes solo, que necesitas ayuda. No perder la esperanza. ¿Sí? Recordar que esa situación solo es algo temporal, que va a pasar. Estar consciente de la fidelidad de Dios. Ser consciente de la fidelidad de Dios y no tanto del problema. No permitas que el problema se te meta a ti, de tal manera que te empiece a inundar. Sí, mantente firme, mantente con esperanza, mantente con ánimo, con la actitud correcta. Sí. Así que los pequeños pasos que se dan día a día, las decisiones que se toman día a día,
traen grandes resultados. A la larga producen grandes resultados. Y la manera de crecer es renovando tu mente para que podamos comprender y entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Así que donde estás, te invito a que te pongas de pie. Mientras te leo dos versículos para terminar, uno es Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6, dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Recuerda, Dios está obrando en tu vida. Sí, Dios está obrando en tu vida. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. A pesar de la manera en que el carcelero reaccionó, al último Dios utilizó aquello para algo bueno. Dios utilizó aquella situación para que él y su familia, aunque habían perdido la esperanza, aunque había reaccionado, aunque realmente no conocía a Dios, no sabía, no tenía idea de quién era Dios, donde actuaba solo por impulso, aún así Dios utilizó aquella situación y trajo salvación a su vida y a la de su familia. Sí, Dios terminó la obra, Dios los perfecciona, Dios es quien nos perfecciona día a día. Sí, Él terminará la buena obra en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, verso 3 y 4 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, paciencia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada, Así que ahí donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque la obra que Él perfeccionó en nuestras vidas, Él la terminará. La obra que Él comenzó, Él la perfeccionará. Dale gracias a Dios porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene control. Si 7 veces te equivocas, 7 veces te levantarás. Amén. Mantén la perspectiva correcta. Aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Recuerda que Dios está contigo y que poco a poco Él irá trayendo libertad a tu vida, que poco a poco Él irá perfeccionando su obra en ti. Amén. Gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Recuerda mirar las cosas siempre desde la perspectiva de Dios. Mantén una actitud correcta en tu vida. No pierdas la esperanza, no dejes que nada te robe la esperanza. Recuerda que tú eres eterno, pero los problemas no son eternos. Los problemas pasan, ¿sí? No pierdas la esperanza y recuerda siempre confiar en Dios. Su gracia te fortalece. Cuando meditas en su gracia, en su presencia, en su palabra, en sus promesas, eso te da la fortaleza, te ayuda a ver las cosas como Dios las ve, las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso produce en ti la buena obra que Dios va perfeccionando. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que es vida a nuestro cuerpo, es medicina, Señor. Gracias por tu palabra que es provisión. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, porque tú miras el corazón alegre con el que damos y no tanto la cantidad. En el nombre de Jesús, amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, viviendo desde la perspectiva como Dios la ve. Los que sí lo creemos, decimos amén. Que Dios les bendiga, quedamos despedidos.